Damos la bienvenida a este quinto episodio de Ciencia Viral, Ciencia por todas partes, un espacio que abrimos desde la sección de Ciencia del Tiempo y con el apoyo del Observatorio Astronómico Nacional de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional para tener un espacio para hablar de ciencia entretenida y también informativa en esta cuarentena en la que, pues, digamos, los temas se vuelven un poco monotemáticos, también poder hablar de otros temas y ampliar el horizonte. Esto se llama Ciencia Viral porque estamos desde distintos lugares del mundo. Santiago Vargas, el otro anfitrión del programa, está en España y nuestra invitada de hoy se encuentra en Francia. Entonces, primero le doy paso a Santiago Vargas, para que le dé paso a nuestra invitada. Santiago, buenas tardes. Hola Nico, buenas tardes y un saludo para todos los que nos están viendo en este momento a través del canal de YouTube del Tiempo, el Facebook Live. Bueno, esperamos que esta semana hayan tenido pues una buena semana y aquí les traemos este contenido. Ya hemos hablado de un montón de cosas, Nico. Hoy es el quinto capítulo. Hemos hablado obviamente de coronavirus, hemos hablado de la cuarentena. Y hoy tenemos un tema que no está muy relacionado con eso, pero es que queremos aprovechar también que en estos momentos pues hay celebraciones supremamente importantes que la gente debe conocer, que están relacionadas con la ciencia. Y para eso pues hoy tenemos una invitada que es colombiana, Valentina Abril Melgarejo, pero ella está en este momento en Francia, en Marsella. Y bueno, cuéntanos, Nico, quién es Valentina y por qué está aquí hoy. Bueno, Valentina, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo a todos los que nos ven en este momento. Bueno, Valentina es estudiante de doctorado en astrofísica y cosmología del Laboratorio de Astrofísica de Marsella, en Francia. Y su investigación ha estado centrada durante un buen tiempo en las observaciones del telescopio espacial Hubble, que en este mes, el 24, cumple 30 años de estar en órbita. Entonces, con Valentina vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de los 30 años del telescopio espacial Hubble. Entonces, Valentina, pues muchas gracias por acompañarnos y para comenzar, cuéntanos un poco sobre ti y cómo llegaste a estudiar esta maravilla de la ingeniería y de la exploración espacial. Bueno, gracias Nicolás, primero por la invitación, a Santiago también. Y bueno, desde pequeña a mí me maravilló todo lo que sucedía en el cosmos, en el universo. Y desde pequeñita empecé a leer, así como muchos astrónomos, fui influenciada por Carl Sagan y su magistral serie Cosmos. Entonces empecé muy temprano a estudiar un poco sobre las estrellas, los planetas, pero después me fui dando cuenta de que lo mío eran más como objetos más lejanos, las galaxias y cuál era la estructura del universo. Después, cuando terminé el colegio, decidí estudiar física. Primero yo quería estudiar arquitectura porque mi papá es arquitecto y yo tengo un poquito de vena artística, pero la ciencia siempre estuvo ahí presente y me pareció un poco más desafiante, un poco más interesante, entonces me fui por ese lado. Yo estudié física en la Universidad de los Andes, ahí estuve 5 años. Y luego, al terminar, estuve como profesora del laboratorio de física ahí mismo en la universidad y luego ya tuve la oportunidad de hacer una maestría en astrofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y al final de la maestría estuve buscando varios posgrados, varios doctorados, hasta que encontré un proyecto muy interesante que combina datos de telescopio espacial, del telescopio espacial Hubble, y de telescopios en tierra que están en Chile, del Very Large Telescope. Entonces aquí estoy en Francia desarrollando esa investigación sobre dinámica de galaxias. Bueno, muy bien, Valentina. Entonces vamos a entrar en materia y lo que nos ocupa es que muy pronto se van a celebrar los 30 años del lanzamiento de probablemente el que sea uno de los mejores instrumentos que se ha puesto en el espacio, que es el telescopio espacial Hubble. Entonces, esto sin duda, pues es un hito no solamente de la ciencia, sino de la ingeniería espacial, de la tecnología. Entonces, yo creo que primero vamos a tratar de que la gente entienda un poco cuál era el contexto en el cual se lanzaba un telescopio espacial, porque parecía una idea muy loca lanzar un telescopio al espacio. ¿Para qué? Si podemos ponerlo aquí en la Tierra, podemos hacer telescopios gigantes, ¿por qué lanzar un telescopio al espacio y cómo fueron esos inicios del telescopio espacial Hubble? Exacto, pusiste una buena pregunta en contexto porque
Sí, exactamente desde que Hubble en 1929 estuvo estudiando desde el Monte Wilson con un telescopio, pues en su época el más poderoso. Realmente pues no se vio en ese momento la necesidad de invertir en un telescopio espacial, pero resulta que se empezaron a dar cuenta que estábamos embebidos en un gran océano que se llama la atmósfera. Y la atmósfera tiene diferentes capas y de diferentes temperaturas y produce unos efectos de turbulencia que hacen que las imágenes de los telescopios se vean muy borrosas. Entonces esto afecta directamente toda la investigación que se puede hacer sobre la determinación de las características físicas de un objeto. Por ejemplo, como estaba mostrando ahí, una imagen de un planeta como Júpiter se ve muy distorsionada por el efecto de la atmósfera. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver por un telescopio la Luna, se podrán dar cuenta de que la imagen como que danza, ¿sí? En los bordes hay mucha variación en la forma del borde de la Luna. Entonces, eso se debe a la turbulencia de la atmósfera. Hoy en día hay unas técnicas muy interesantes para poder corregir esta turbulencia de la atmósfera que se llama óptica adaptativa, que están usando los grandes telescopios, pero esa es una tecnología muy reciente. Entonces, lo que se pensaba desde después de la Segunda Guerra Mundial es que, ¿por qué no poner un telescopio en el espacio? Porque en el espacio pues ya nos ahorraríamos ese efecto de turbulencia de la atmósfera. Pero pues poner un telescopio en el espacio pues requiere muchísima inversión en ingeniería, en tecnología y en propulsión también, la parte de, de astronáutica para poder poner esto en una órbita, además que una órbita que sea adecuada para las observaciones y que el telescopio tenga un sistema de estabilización, que de eso vamos a hablar más adelante. Bueno, Valentina, tú ya lo mencionaste un poco por encima, los telescopios tienen una serie de condiciones para poder funcionar. Digamos que es un aparato que tiene una forma y que además tiene unas partes. Hablemos un poco de las partes que tiene un telescopio para que las personas entiendan un poco la forma como estos objetos nos permiten ver otros objetos que están muchísimo más lejos y cómo estar en el espacio es diferente de estar en la Tierra. Ok, bueno, desde que Galileo realizó un ordenamiento de unos aditamentos ópticos que son lentes convergentes, lo que él hizo fue magnificar una imagen utilizando dos de estas lentes, ¿sí? Y en ese tiempo se utilizaban este tipo de telescopios para observar más bien hacia el mar, como para ubicar tal vez naves enemigas o barcos que venían aquí en Europa. Pero desde que Galileo decidió dirigir este poder de magnificación hacia el cielo, pudo ver muchísimos detalles de el planeta Júpiter, por ejemplo, descubrió las fases de Venus y descubrió muchísimas cosas. Más adelante, Newton lo que hace es utilizar otros elementos ópticos básicos que son espejos. Entonces, por medio de reflexiones, por medio de un espejo primario que es un espejo que está curvado, dirige los rayos hacia otro espejo y luego hacia un ocular. Y en el ocular, pues hay una lente convergente y ahí es donde tenemos también el efecto de magnificación, pero en este caso, al ser los espejos más grandes que los lentes, tenemos un poder de integración de la luz mayor. Entonces, podemos recopilar luz en un área mayor. Y esos son los que conocemos como los telescopios newtonianos, perdón. Y estos telescopios pues son los más utilizados y hoy en día pues hay otro tipo de estructuras más complejas para telescopios que ya tienen espejos gigantes del orden de 8 o 10 metros y los de la siguiente generación que van a tener 30 metros, pero estos no son espejos que son una sola pieza, sino que son telescopios que tienen espejos por segmentos.
que son por lo general hexagonales, son arreglos de espejos hexagonales que hacen la forma parabólica y luego en la parte de los focos y los espejos secundarios es donde se pone eh, como toda la instrumentación para cambiar la forma del espejo y compensar la turbulencia de la atmósfera, pero eso, vuelvo y repito, es algo muy reciente. Entonces, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a vislumbrar la posibilidad de poner un telescopio en el espacio, eso por primera vez lo propuso Lyman Spitzer, quien publicó un paper muy interesante sobre esa posibilidad, pero ahí mismo la comunidad de científicos no le siguieron mucho la idea, entonces fue muy difícil hacer que la idea fuera una realidad. Bueno, Valentina, poco a poco vamos a ir revelando todos los misterios del Hubble y hablando de todos los aportes que ha hecho durante estos 30 años. Pero antes de que se dieran todos estos hallazgos y todos estos descubrimientos que hizo el Hubble, tuvo algunos inconvenientes. El telescopio fue puesto en órbita por el transbordador espacial Discovery, pero un poco tiempo después de estar en la órbita, de estar girando alrededor de la Tierra, presentó unos inconvenientes y no pudo empezar a funcionar inmediatamente. Cuéntanos un poco sobre esos inicios y ese inconveniente que sufrió el Hubble apenas entró en la órbita de la Tierra. Bueno, yo quiero irme un poquito antes del lanzamiento y pues también hablar de ese inconveniente que tú mencionas. Resulta que la concepción de un telescopio espacial, y como ya lo dijimos, necesita muchísima planeación y necesita sobre todo la parte presupuestal. Entonces hubo pues una parte política muy importante desde los años 60 y finales de los años 60 en que se buscó el funding, se buscó el presupuesto para poder hacer el telescopio y también las compañías que iban a desarrollar las diferentes partes. Se consiguió la compañía que iba a desarrollar el espejo primario del telescopio y aparte pues hicieron una alianza muy importante con la Agencia Espacial Europea, que ellos se encargaron de hacer los paneles solares. Esa alianza con la Agencia Espacial Europea fue la que dio origen a que el Congreso aprobara, el Congreso de Estados Unidos aprobara el presupuesto para el telescopio. Sin embargo, esta fabricación del telescopio primario es muy difícil, tuvo algunos retrasos y entonces todo se retrasó hacia finales de los años 80. De todas maneras, se iba a lanzar hacia finales del año 86, pero ese año hubo lamentablemente un accidente que fue el del Challenger, que retrasó también absolutamente todo el programa de transbordadores espaciales, que eran los que iban a transportar el telescopio, ponerlo en órbita y pues ensamblarlo. Entonces, una vez que pasaron todas estas crisis, finalmente el 24 de abril de 1990 se lanza el telescopio, que ya en unos días ya cantaremos el Happy Birthday a nuestro querido telescopio Hubble. Se lanzó, se ensambló, o sea, fue un éxito todo, pero cuando hicieron las primeras imágenes, que es la first slide del instrumento, se dieron cuenta pues que las imágenes estaban borrosas. Entonces, eso fue un escándalo primero porque pues a un instrumento que se le había invertido tantísimo dinero, que más o menos se calcula que se le invirtieron unos $200 millones, estaban unas imágenes borrosas y pues eso no le convenía al programa científico ni pues a toda la gente que invirtió en ello. Pero bueno, afortunadamente el telescopio está en una órbita baja y está diseñado para que se le hagan como servicios de asistencia y de actualización de instrumentación. Entonces estaba previsto que habrían futuras misiones para ir hasta el telescopio
arreglar lo que se necesitara, los paneles solares, lo que fuera. Entonces, esas misiones de servicio pudieron entonces después en el año 93 corregir el problema. ¿Y cuál era el problema? Resulta que había una aberración esférica en el espejo. Entonces, lo primero que se retrasó fue sí, fue la construcción del espejo, pero al final el espejo quedó con una pequeña aberración en los bordes de unos micrones, o sea, es algo microscópico, pero aún así, para lo que se construyó Hubble, que fue para producir imágenes a muy alta resolución, pues la precisión en la forma del espejo tenía que ser a muy alta precisión, y pues ese fue el problema. Afortunadamente, en esa operación de servicio en el 93 se pudo corregir la aberración y se pudieron hacer muchísimas cosas. Incluso cuando el telescopio estaba con astigmatismo, hicieron algunos estudios y algunos descubrimientos. Bueno, no se podía hacer ciencia que requiriera alta resolución, pero con las imágenes borrosas pudieron hacer algunas cosas, creo que sobre evolución estelar, mientras arreglaban el telescopio. Bueno, muy bien. Me gustaría saludar a la gente que nos está viendo en este momento y además invitarlos para que nos puedan escribir en el chat en YouTube, por Facebook, y vamos a estar aquí un rato más con nuestra invitada Valentina Abril, haciendo como esa precelebración de los 30 años que cumple el telescopio espacial. Y si les parece, me gustaría mostrar algunas imágenes porque este es uno de esos temas en donde el apoyo de las imágenes es vital, y entonces vamos a ver algunas imágenes espectaculares de esos inicios del telescopio espacial Hubble. Entonces vamos aquí a irnos al lanzamiento. Si mientras vamos pasando las imágenes, ustedes dos astrofísicos nos van contando qué es lo que estamos viendo. Listo, de acuerdo. Entonces aquí vamos. Primero entonces vamos a comenzar con la imagen que Valentina acaba de mencionarnos del lanzamiento. Permítanme un segundito. Bien, ahí tenemos entonces esa imagen del lanzamiento del telescopio espacial, y aquí pues hay un gran protagonista en la carrera espacial, que fue el transbordador espacial o el proyecto de transbordadores espaciales, y eso pues fue sin duda uno de los mayores avances en la astronáutica. Gracias a estas misiones de transbordadores pues se lanzó el Hubble, se pudo construir la Estación Espacial Internacional y tenemos una gran cantidad de satélites en el espacio. Aquí estas son algunas imágenes de ese primer transbordador espacial, que de hecho era blanco todo, y aquí tenemos a la tripulación. No sé si alguno de ustedes es fan de Star Trek. Aquí tenemos a la tripulación de Star Trek, porque este primer transbordador se denominó el Enterprise, en honor a la famosa nave de la saga. Aquí tenemos imágenes de los 5 transbordadores espaciales, y aquí está el momento en el cual el telescopio espacial se saca del transbordador y es como su primera puesta en el espacio. Muy importante decir que el transbordador fue vital para la exploración espacial, porque permitía precisamente eso, ¿no? Llevar carga, que digamos los cohetes Saturno que iban a la Luna, pues la capacidad de carga era casi que limitada a los astronautas. Aquí estos podían llevar aparatos de gran envergadura, tú lo dijiste, sirvieron incluso para construir la Estación Espacial Internacional y para poner en órbita al Hubble, ¿no? Sí, realmente era un transporte de carga. El espacio para las personas pues era mínimo, pero en su gran mayoría el volumen del transbordador estaba dedicado a la instrumentación. Y aquí vemos ya el brazo mecánico con el cual se ponía el Hubble en órbita, con sus paneles solares. Esta es la tapa que está cubriendo la apertura del telescopio, y pues en la primera luz simplemente se abre esa tapita y se ve la primera luz del telescopio. Y bueno, Valentina también mencionó un poco pues la órbita del Hubble, casi 600 kilómetros de altura. De todas maneras es una órbita baja, y el Hubble pues tiene comunicación con satélites y con estaciones terrenas para poder hacer toda la descarga de imágenes. Y bueno, aquí
Valentina, si quieres, aprovechemos esta gráfica para mostrarle un poco a la gente cuál es la anatomía de un telescopio espacial como el Hubble. Bueno, pues aquí vemos eso, ahí está el astronauta, entonces la escala pues es un gran instrumento de largo, yo sé que tiene casi 13 metros y de ancho unos 4,2 metros. Y dentro está en el fondo como toda la parte de la instrumentación, ¿sí? Se manejan diferentes instrumentos que cubren diferentes longitudes de onda o diferentes colores, digámoslo así, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta y tienen diferentes también campos de visión. Por ejemplo, ahí está el Cosmic Origins Spectrograph y también está el Advanced Camera for Surveys. Esos tienen un gran campo de visión porque lo que se necesita es mapear muchísimas galaxias para tener datos estadísticos de su posición y de los movimientos de esas galaxias para hacer determinaciones cosmológicas. Y ya las otras cámaras como la Near Infrared Camera, esa ya tienen un campo de visión más pequeño, aunque observa varios objetos al mismo tiempo. Multi-Object Spectrometer quiere decir que capta la descomposición de la luz de varios objetos simultáneamente. Y el Space Telescope Imaging Spectrograph y todos estos instrumentos entonces hacen posible tener todas esas imágenes tan espectaculares que tenemos del universo en todas las ramas de la astronomía y la astrofísica. También los paneles solares son muy importantes porque el área que tienen va a captar la luz y va a convertir esa luz en energía toda esa energía se va a almacenar en unas baterías porque resulta que por la inclinación de la órbita del telescopio, él dura 96 horas, si no estoy mal, dando una órbita y hay unas horas en las que está en la sombra de la Tierra, entonces necesita energía, necesita suplirse de energía para poder atravesar esa parte oscura en cada órbita. Tenemos el espejo primario que les decía, que ese fue el que tenía la aberración esférica que se corrigió en la primera misión de servicio, y el espejo secundario que envía la luz ya finalmente hacia el fondo del telescopio de nuevo, que es donde están los instrumentos. No sé si Santi quiere agregar algo más. No, bueno, tal vez mencionar algo que a veces pasa desapercibido y que es una pregunta que se hace mucha gente, y es cómo se ubica un telescopio, ¿no? ¿Cómo es posible que en la órbita a 600 kilómetros un telescopio pueda saber cómo está ubicado? Y pues gran parte de eso se debe a los giróscopos, que son elementos que hoy por hoy son esenciales en cualquier dispositivo electrónico como un celular, que ubica mi posición y que yo puedo rotar el celular. Pues esos pequeños giróscopos, en el caso del celular, y los grandes giróscopos, en el caso del Hubble, son los que permiten que se pueda saber la posición y la ubicación para apuntarle a un objeto y que no esté por ahí dando vueltas el telescopio como loco. Bueno, yo quiero aprovechar este momento para saludar a los seguidores que ya están conectados en este momento en YouTube. Quiero saludar a Mauricio García Rincón, que le manda saludos a Valentina y a todo el equipo. Neri Martínez también nos saluda. Y acá bueno, está también Andrés Gómez, que dice mi vale, mi gran admiración, muy interesante el tema, te felicito. Lady Joana Henao nos pregunta que si el lanzamiento, bueno, fue el 24, no, aquí la pregunta de ella es que si el telescopio ha recibido adaptaciones desde que fue lanzado o si por el contrario mantiene los dispositivos con los que fue lanzado inicialmente. Vaya, esa pregunta es súper interesante porque resulta que en los 30 años de funcionamiento del telescopio han habido 5 operaciones de servicio, no solamente la del 93, que fue para hacer las reparaciones de la más importante que ha habido en la historia espacial. De hecho, poder reparar eso en el espacio fue un hito en la carrera espacial. Sino que también han habido otra serie de operaciones de servicio para cambiar
los instrumentos y generar instrumentos con mayor tecnología y mayor alcance. Entonces, para aprovechar el mismo poder de integración de la luz que tiene el telescopio Hubble, y dependiendo de las necesidades de la comunidad científica, se han venido cambiando los instrumentos. Entonces, se han venido adaptando cámaras que tienen mejor tecnología, que tienen mayor resolución, con el mismo instrumento. Entonces, eso ha sido genial. Y en el 2003 que hubo el otro accidente con el Columbia, si no estoy mal, también se pararon un poco las misiones de servicio, pero después creo que la última fue en 2009. Así, bueno, ahí están mostrando la línea de tiempo de las misiones de servicio, y la última fue en 2009, con la que hemos tenido pues la última generación de instrumentos y con la que va a seguir trabajando el telescopio. Y pues la idea es que el telescopio va a seguir trabajando porque complementa muy bien todo lo que se hace con los telescopios en tierra, y porque cada vez que se le pone un nuevo instrumento se alcanzan nuevas metas y nuevas preguntas de la ciencia son resueltas y otras nuevas surgen. Bueno, yo quería mostrar unas de las primeras imágenes que se logró obtener con el telescopio espacial Hubble, y en donde se ve cuál fue el efecto, pues, de las correcciones que se hicieron. Entonces aquí a la izquierda tenemos unas imágenes de uno de los grandes telescopios en tierra, el telescopio Subaru, de 8 metros, y aquí vemos una ampliación de la parte de arriba, y ese mismo objeto observado con el telescopio espacial Hubble, ustedes se dan cuenta pues cuál es el efecto de tener un telescopio fuera de la atmósfera, y claramente el aumento en resolución es tremendo, ¿no? De hecho, cuando uno estudia objetos en el universo, esos pequeños detalles, poder ver esas cosas tan pequeñas, nos da información valiosísima para saber la estructura de esos objetos y para poder entender los procesos que suceden allí. O sea que yo creo que el efecto de tener un telescopio en el espacio pues se ve recompensado con esas imágenes que nos han permitido en los últimos 30 años hacer miles de descubrimientos de nuevos objetos, de nuevos procesos, etcétera. Me gustaría preguntarle a Valentina cuál es como su imagen favorita del Hubble, aunque ahorita pasaremos por un catálogo de imágenes espectaculares, pero no sé si tienes alguna imagen así que te guste más que las demás. Bueno, es muy difícil porque la cantidad de maravillas que nos ha dado Hubble es impresionante, empezando por la captación en 1994 del choque de la desintegración del cometa Shoemaker-Levy 9 por parte del campo gravitacional de Júpiter, y que después todas las partículas del cometa entraron en la atmósfera del planeta. Eso me pareció muy impresionante. También bueno, como yo trabajo con galaxias, me encanta la parte de las galaxias que se están fusionando. Es realmente hermoso ver esa danza de las galaxias regida por la música de la gravitación. Y bueno, también objetos en el sistema solar, es que es impresionante. También tal vez las nebulosas de gas y polvo donde se forman las nuevas estrellas, eso también, como los pilares de la creación, esa imagen también la tengo muy viva en mi memoria. Exactamente, esa Aquí imagen. la tenemos. Aquí la tenemos. Ahí, esa es una nebulosa fría que está llena de gas y polvo, que es la materia prima de la que se forman las estrellas y nuevos sistemas planetarios. Entonces, dentro de esa nebulosa se están formando bastantes estrellas, y se ve así oscura en la parte visible, que está a la izquierda, y la imagen que está a la derecha es la parte en infrarrojo, y en el infrarrojo ya podemos ver que el polvo ya podemos, la luz infrarroja puede atravesar el polvo y podemos ver las estrellas que están detrás de la nebulosa. Pero pues ahí podemos ver que es bastante densa, tiene mucha cantidad de polvo y gas, y pues hay estrellas que se están formando ahí y están iluminando o ionizando el gas que está alrededor, y por eso es que en el centro la nebulosa, donde tiene más polvo, es oscura, pero en los bordes se ve iluminada, como se ve
en la imagen, en el visual. Y esa es una ventaja que tiene Hubble, que podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos, porque vemos en ultravioleta y en el infrarrojo. Bueno, yo aprovecho este momento para primero agradecerles a las personas que se están conectando en este momento y para invitarlos también a que se suscriban, a los que están en YouTube, a que se suscriban al canal del Tiempo, ahí donde está el botón rojo, y también para que nos sigan a nosotros en redes sociales. Valentina la encuentran en Twitter como Estrella Abril 16, Santiago está como Astro SVD y yo estoy como Nicolás B23. Aquí ya están llegando bastantes preguntas y hay varias relacionadas con la órbita del Hubble, la distancia a la que está de la Tierra, porque algunos que preguntan, ¿está más cerca o está más lejos que la Estación Espacial Internacional? Y si esto implicó algún inconveniente para ponerlo en órbita. Y la otra que nos hacen aquí en Facebook está relacionada, nos lo dice Daniel Rincón, está relacionada con el proyecto Starlink de SpaceX. Si en algún momento estos microsatélites, esta constelación de satélites que está poniendo Elon Musk en el espacio, pueden llegar a afectar al telescopio espacial Hubble. Bueno, con respecto a la órbita, pues como ya había mencionado Santiago, la altura de esa órbita es de 600 kilómetros. La altura a la que está la estación espacial está un poquito más abajo, está como a 480 kilómetros, pero las órbitas son distintas porque la órbita a la que está, bueno, la estación espacial, pues ella cambia y esta órbita sí está como a 30 grados con respecto al Ecuador. Entonces, en algún momento cuando sucedió el accidente con el Columbia, sí, creo que fue. No, perdón, el último, el del 2003, no me acuerdo el nombre del transbordador. Colombia, sí. Sí, en el Columbia. Ok, Ajá. cuando ocurrió ese accidente, resulta que para hacer las siguientes operaciones de servicio que se necesitaban para reparar el telescopio, para hacerle mantenimiento, lo que se propuso fue que por qué no esperaban a que se construyera la estación espacial y bajaran la órbita para que la estación espacial pudiera dar los suplementos al telescopio Hubble, pero pues eso es algo muy complicado y el Hubble en sí, el telescopio no tiene un sistema de propulsión. Siempre para corregir la órbita, la altura, tiene que esperar hasta cada misión de servicio para que el transbordador lo pueda reubicar en la órbita. Entonces, con respecto a eso, bueno. Y con respecto a Starlink, no sé exactamente a qué altura están. Yo tengo un dato por acá. Okay. Tengo un dato por acá que dice que están a 280 kilómetros, lo cual es bastante alejado, pues menos de la mitad de la órbita del telescopio espacial Hubble. Así que también quería comentar que lo que sucede, por ejemplo, en películas de ciencia ficción como Gravity, en donde la astronauta sale y de la estación espacial supuestamente y va en una dirección en línea recta, digamos que en la misma órbita, a agarrar el telescopio espacial. O sea, ahí se cruzan un montón de cosas que son falsas, ¿no? En el espacio, así como en la Tierra o en la atmósfera terrestre, que cada avión tiene o cada línea aérea tiene su altura, tiene su dirección, etcétera. Pues aquí también se tienen que respetar cuáles son los espacios para los cuales cada satélite tiene permiso para orbitar, para sobrevolar la Tierra. Entonces, sí ocurren choques a veces, pero realmente para la cantidad de satélites que hay en el espacio, pues los choques que ocurren son mínimos, ¿no? Es muy poco lo que sucede y eso es porque justamente están a diferentes alturas, ¿no? Bueno, les quería recordar a los que nos están escuchando que todas las semanas tenemos un episodio de Ciencia Viral, ¿verdad, Nico? Lo que pasa es que cada vez es sorpresa. En este caso, pues la sorpresa era para el telescopio espacial, que le estamos celebrando sus 30 años en el espacio. Y bueno, sí. Mientras... Sí, cuéntame. No, que la idea es tener, digamos, una ventana, un horizonte grande de temas y aprovechar que está la oportunidad que podemos hablar con diferentes personas alrededor del mundo
gracias a la tecnología, de pronto esta oportunidad no la habríamos tenido hace unos años, y también dar la oportunidad de hablar de otros temas más allá de lo que ya sabemos que es lo más recurrente en las noticias, que sabemos que es muy importante, pero que también las personas quieren hablar de otros temas, y en este caso el cumpleaños número 30 del Hubble, pues creo que no era menos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Valentina cuándo fue la primera vez que usó datos del Hubble, porque claro, a todos los que nos apasiona el cielo y la instrumentación espacial, pues usar datos de un telescopio como el Hubble es un sueño. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia que tuviste usando datos del Hubble por primera vez? ¿Cuál fue el contexto de esa investigación que hiciste? Bueno, realmente a mí llegaron los datos de Hubble un poco tarde porque fue haciendo la tesis del doctorado. Desde que yo estaba en el pregrado siempre utilicé datos de telescopios en tierra y pues es algo nuevo porque en vez de hablar de horas de exposición, hablamos de número de órbitas y los datos tienen como una traza de barrido, porque el telescopio hace unos barridos por órbita. Y por ejemplo, en las imágenes que yo estudio, que son surveys de grandes campos, de grandes áreas del cielo, pues son varias órbitas las que se necesitan para hacer el mapeo de esas áreas. Y se ve un poco el seguimiento de la órbita. Bueno, en esa imagen que están ahí mostrando, ese es un campo profundo donde se ven muchísimas galaxias, en donde hay estructuras como grupos y cúmulos de galaxias. Esa imagen ya está corregida por las trazas de las órbitas. Entonces, lo que más me impacta de estas imágenes es que esos que nosotros miramos más lejos, estamos mirando más en el pasado. Entonces, lo que yo estoy investigando son galaxias que la luz que me llega a mí salió de esas galaxias cuando el universo tenía la mitad de la edad que tiene ahorita. Entonces, eso es lo más interesante de trabajar con datos de Hubble, porque te da una alta resolución de objetos muy lejanos y objetos muy débiles que de otra forma no tendrías la posibilidad de estudiar. En cuanto a otros estudios como, bueno, ahí en esa imagen que Santi está mostrando, ese es uno de mis campos en los que yo estoy efectuando un estudio sobre la morfología de galaxias que están muy lejanas. Entonces ahí ustedes pueden ver todas las galaxias que están dentro de los círculos azules corresponden a galaxias que están en un grupo de galaxias, o sea, todas esas galaxias que están en los círculos están más o menos a la misma distancia desde nosotros y todas están interactuando gravitacionalmente. Entonces, la alta resolución de Hubble me da a mí la posibilidad de poder modelar la morfología de esas galaxias, es decir, cómo se distribuye la luz en esas galaxias, si tienen discos, si tienen brazos, cómo hacia las afueras de la galaxia, y eso solo lo puedo hacer con datos de Hubble. Con datos que tengo desde Tierra, veo exactamente el mismo resolución, solo que desde Tierra yo tengo que es ya la descomposición de la luz, pero a muy baja resolución. Y con eso es que yo estudio la dinámica de las estrellas y del gas que está ahí en esas galaxias. Pero necesito definitivamente las imágenes de alta resolución de Hubble. Bueno, yo quiero empezar a hacer algunas preguntas de nuestros seguidores que ya están conectados. Por ejemplo, Giovanni Cardoso nos pregunta, ¿por qué no aprovechar el Hubble para observar en más detalle los planetas dentro del sistema solar? Sí, claro que sí. De hecho, eso se ha hecho, y con el telescopio espacial Hubble es que se ha visto la evolución, por ejemplo, de la gran mancha roja de Júpiter, que ha disminuido su tamaño y ha venido cambiando un poco su color alrededor, como la dinámica de ese gas que está ahí. También gracias al Hubble se descubrieron los anillos pudieron observar
se han podido observar más lunas, por ejemplo, de Plutón, que ya ahorita está catalogado como un planeta enano. Con el Hubble se descubrieron más lunas, aparte de Caronte se descubrieron otras lunas, otros objetos que están orbitando alrededor de Plutón. Entonces, ahí está mostrando el anillo de Neptuno, observado por Hubble. Y bueno, claro que sí, con Hubble hasta la luna se ha observado. Para poner, el mensaje que quiero que se lleven es que el Hubble hace astrofísica en todas las ramas, desde los objetos más cercanos, desde la luna, hasta los objetos más lejanos, hasta la galaxia más lejana que se ha podido observar. La ha observado Hubble con su campo. Es una inmensidad de temas y hay más de 1,5 millones de observaciones en este momento. En esa imagen, por ejemplo, es algo, se ven las imágenes distorsionadas de galaxias que están detrás de un cúmulo de galaxias, lo que llamamos lentes gravitacionales. Eso nos ayuda a hacer un mapeo de algo que nosotros llamamos la materia oscura, porque resulta que si nosotros hacemos la suma de toda la materia que observamos por el brillo de las estrellas y la cantidad de gas que tienen esas galaxias, no nos da esa suma la cantidad de galaxias que están detrás. Entonces ahí podemos hacer un cálculo de la cantidad de materia oscura necesaria para que esos lentes gravitacionales deformen las imágenes de las galaxias que están detrás de ese cúmulo de galaxias. Bueno, sigamos con preguntas de los seguidores que están conectados en este momento. Henry Salomon nos dice que cómo soluciona el Hubble las fisuras producidas por micrometeoritos. Bueno, para esto primero habría que partir del hecho o la base que ha sido golpeado por micrometeoritos. ¿Esto ha pasado? Sí, claro, no está exento de esos microimpactos, porque hay ahorita bastantes partículas en el espacio y pues hay cada vez más, porque hemos lanzado cada vez más partículas. Y además, pues partículas que nos llegan desde el espacio, ¿sí? ¿Esto cómo se repara? Pues con cada una de las misiones de servicio se reparan algunos de los componentes. Por ejemplo, lo que más se afecta son los paneles solares. Esos hay que repararlos cada vez que se tenga la oportunidad. Y los escudos protectores, hay escudos protectores en la estructura del telescopio y también escudos térmicos que tienen un grosor bastante importante para protegerlo de esos microimpactos. Pero sí, cada vez que se tiene la oportunidad se cambia el escudo protector del telescopio. Bueno, antes le preguntaba a Valentina cuál era su imagen favorita del telescopio espacial. Me gustaría preguntarle a Nico, que también es un apasionado de esas imágenes del espacio, si tienes alguna imagen favorita, o si no, yo te recomiendo una. No, a mí me gusta mucho la que mencionó Valentina del impacto del Shoemaker sobre Júpiter. Me parece que es impresionante poder tener ese detalle de un fenómeno dentro del mismo sistema solar. Digamos que ustedes han hablado de las galaxias, de objetos que están muy, muy lejos, pero también lo que está tan cerca, en términos astronómicos, me parece que termina siendo fascinante, porque además parece como cuando uno lanza una piedra casi que paralela a un río o a un lago, y se ve como ese golpe, ¿no? Y eso me parece espectacular, esa imagen. Ya le estamos viendo en pantalla una de las tantas imágenes que se tomaron en ese momento y que de alguna manera sorprendieron al mundo, porque no se imaginaba la gente, incluso los propios científicos de NASA, que este cometa se iba a fragmentar en tantos pedazos y además que iba a impactar violentamente la atmósfera de Júpiter. Y mucha gente desde ese momento pensaba qué hubiera pasado si este cometa hubiera estado dirigido hacia la Tierra, ¿no? Yo creo que desde ahí empezamos a temerle un poco más al efecto de los impactos cometarios. Pero bueno, quería también mostrarles una de mis imágenes favoritas del Hubble, pero en este caso es el día en que yo nací. Pues bueno, no exactamente el mismo año, evidentemente yo soy más viejo que el Hubble, pero es una imagen del 15 de noviembre de la nebulosa planetaria, que probablemente sean de las imágenes más espectaculares del Hubble, las nebulosas planetarias.
Esto se logra con una herramienta online que tiene la NASA para que cada uno pueda meterse y poner su fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué les parece si entramos y buscamos las de ustedes y de paso animamos a la gente a que busquen cuál es su Sí, objeto? ¿Les parece? esa iniciativa es súper, súper chévere. Listo, entonces voy aquí a prepararlo para que ustedes vean cómo pueden saber qué imagen tomó el Hubble en el día de su nacimiento. Entonces aquí Bastante está, podemos. estoy compartiendo aquí la página web. Ah, sí. Es en nasa.gov o ustedes simplemente pueden buscar en Google en inglés, pues si quieren colocar esto, What did Hubble see on your birthday? Entonces aquí vamos a poner la fecha de Valentina. A ver, ¿cuál es tu Es mes? agosto 16. Listo, vamos para allá. Agosto 16. A ver si le gana a la mía. Bueno, aquí Oh, tenemos una Andrómeda. Andrómeda espectacular porque además aquí este es un pedacito de esa fotografía que tomó, bueno, varias que ha tomado el Hubble, en donde se ven los millones y millones de punticos que están formando la galaxia Andrómeda. Así que sí, esta es una de mis favoritas también. Y Nico, Yo soy del 10 de mayo. a buscarte. A ver, 10 de mayo. Bueno, cada uno puede buscar 10 de mayo. Yo ya la había Ah, visto. mira. Sí, bueno, pues esta Sí, la mostramos antes, ¿verdad? sí. La gran mancha roja de Júpiter en mayo 10 del 2008. A mí me surgió una pregunta cuando vi esta imagen, no sabía. La gran mancha roja de Júpiter se conoce hace muchísimos años, que incluso desde antes del Hubble. Cientos de años. Pero estos puntos que mencionas sobre Júpiter, ¿los descubrió el Hubble o ya se conocían también estos puntos rojos? O sea, las manchas, Sí, las otras manchas, porque está la gran mancha roja, está la pequeña mancha roja y hay otra serie de tormentas, pero ya más chiquititas, que no tienen tanta duración. Pero en particular estas grandes, la mayor parte de las grandes sí tienen siglos de mancha roja. Pero cuando el telescopio espacial apuntó a Júpiter, pues se pudieron ver detalles que de todas maneras ya se habían visto con naves espaciales que iban a viajes cercanos a Júpiter como las Voyager, pero sin duda tener un telescopio y apuntarlo a donde yo quiera es mucho más, digamos que robusto que una nave que apenas viaja, hace un paseo muy rápido y luego no puede seguir tomando fotografías para hacer seguimiento, ¿no? Esto es algo que me gustaría también preguntarle a Valentina y es la importancia de tomar una foto, otra foto durante años o décadas, ¿no? Porque una cosa es ver una imagen y otra cosa es ver una secuencia evolutiva en varias imágenes. No sé si has trabajado con algunas secuencias o a nivel de galaxias, ¿suceden cambios en las galaxias? Bueno, eso sí, eso es importante si pudiéramos resolver las galaxias del universo local como Andrómeda. Sí se pueden dar algunos cambios. Lo importante de hacer ese seguimiento es, por ejemplo, si hay la explosión de una supernova, se me ocurre. La explosión de una supernova, pues aumenta la luminosidad de esa estrella muchísimo, incluso casi equiparando la luminosidad de la misma galaxia. Y esos cambios repentinos son muy importantes, permiten hacer el seguimiento del cambio de luminosidad y medir a qué distancia está esa galaxia. Entonces son lo que llamamos candelas cósmicas o pues nos dan los parámetros para medir la distancia de manera muy precisa. Algunas bueno, lo otro que se me ocurre es como recientemente ya podemos observar ondas gravitacionales de colisiones, por ejemplo, de objetos muy compactos como estrellas negros. Lo que hace Hubble es hacer el seguimiento pues en las longitudes de onda en las que él observa para ver de ese choque, qué implicaciones visibles hay. Eso se llama multi-messenger astronomy. Entonces lo que se hace es, se observa el evento de colisión de los agujeros negros
que las detecta LIGO, el experimento LIGO, y luego pues otros telescopios en tierra y el Hubble siguen el objeto para ver qué variaciones en otras longitudes de onda se dan. Hubble ha descubierto con este tipo de seguimientos que hay agujeros negros masivos en los centros de las galaxias, observando jets de gas que salen del centro de esos agujeros negros en varias longitudes de onda también. Y de hecho, en mayo 25 de 1994 fue la primera observación de Hubble de un flash de gas que fue expelido por donde se empezaron a dar cuenta de estos objetos como pruebas indirectas de estos objetos supermasivos en los centros de las galaxias. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un barrido, un recorrido por varias preguntas que nos están haciendo en este momento en Facebook? Daniel Rincón y Valentina nos responderá algunas de ellas. Daniel Rincón nos pregunta, Diego Mauricio nos pregunta, nos dice, ¿puede recordarnos el papel del Hubble en la investigación de materia oscura? Castañeda Richard dice, ¿qué se sabe de la cara oculta de la Luna? Se dice que puede haber posibles instalaciones. Ahora, mencionan un poco de varios temas acá. Jaime Andrés Barbosa dice, el 29 de abril pasa un meteorito o cometa cerca de la Tierra. ¿Este evento se puede transmitir o solo se puede tomar fotos? Daniel Rincón dice que su imagen favorita es M81. Él dice, bueno, el día de mi cumpleaños, Sergio dice, el día de mi cumpleaños fue la foto del espacio profundo, 31 de agosto. Marimelda dice el 23 de enero de 1969, la gente mencionando sus fechas de nacimiento. Aquí les podemos recordar la página, que también nos la preguntan por acá. ¿Cuál es la página para que la gente se pueda conectar y ver la fecha de su nacimiento? Bueno, lo más en inglés, Hubble, y pueden poner algo así como birthday date. O si no, aquí está el link completo. No sé si lo alcanzan a ver ahí. NASA.gov, Content, Goddard, y aquí, What did Hubble see on your birthday? Ahí entonces acceden a la página en donde simplemente colocan mes y el día y les sale la imagen que tomó el Hubble en ese momento. Obviamente no tendríamos imagen sino a partir de 1990. Valentina, no sé si... Sí, ¿me repites la de la materia oscura y la cara oculta de la Luna? Bueno, sobre la cara oculta de la Luna preguntan que si de pronto lo ha podido ver el Hubble, ver supuestas instalaciones, supongo que de posible origen alienígena, y el papel del Hubble en el estudio de la materia oscura. Ok, en cuanto a la cara oculta de la Luna, no es posible para Hubble observar la cara oculta porque como se encuentra una órbita pues cercana a la Tierra, pues Hubble también está viendo la sincronía de la traslación de la Luna con la sincronía de la rotación de la Luna, entonces siempre nos da la misma cara. Y así Hubble rote alrededor de la Tierra, pues la Luna está un poco más allá, entonces siempre le va a dar también la misma cara. O sea, él va a ver también las fases y todo, pero no puede ver la cara oculta, tendría que estar más allá de la órbita de la Luna para poder hacerlo. En cuanto a cuando Hubble observa los cúmulos de galaxias, lo que se hace es un mapeo de la masa, de la materia que se ve de las estrellas y la materia que se ve del gas que tienen esas galaxias, que es lo que nosotros llamamos la materia visible o materia bariónica. Hacemos un cálculo sobre la luminosidad, porque hay una relación muy directa entre la luminosidad y la cantidad de masa que tiene un objeto, entonces, que se llama la relación masa-luminosidad, y de ahí calculamos la masa visible de esas galaxias, y resulta que nos queda una masa que faltante para poder deformar las galaxias que están detrás. ¿Por qué? Porque resulta que la luz se desvía por la presencia de campos gravitacionales. Entonces, los cúmulos de galaxias actúan como si fueran lentes.
y entre más masa tenga el cúmulo, más se va a desviar la luz que viene de las galaxias que están atrás y más se va a aumentar la imagen de las galaxias que están detrás del cúmulo de galaxias. Entonces, si nos hace falta materia para poder dar cuenta de esa deformación de esas galaxias que están detrás del cúmulo, entonces podemos hacer el cálculo de materia oscura. Nosotros los astrónomos somos malísimos para nombrar las cosas que son desconocidas para nosotros. La materia oscura todavía es desconocida para nosotros, la podemos ver indirectamente por su influencia gravitacional. Por ejemplo, yo estudio la rotación de las galaxias y lo que yo observo es que el gas está rotando muy rápido en las afueras de las galaxias cuando debería disminuir la velocidad. Entonces también ahí me está faltando masa, me está faltando materia, y yo calculo entonces la cantidad de materia que yo observo y la cantidad de materia oscura. Entonces eso es lo que estamos haciendo con Hubble, caracterizando materia oscura a nivel de galaxias y a nivel de cúmulos de galaxias y a nivel cosmológico. Pero en cuanto a la naturaleza como tal de la materia oscura, todavía necesitamos más estudios ya a nivel más de partículas, a nivel ya más de física subatómica para poder desarrollar algunas teorías, pero ese es otro campo científico en el que nosotros no tenemos dominio, pues, sino que nosotros medimos la cantidad de materia oscura y la distribución. Bueno, estamos hablando con Valentina Abril, haciendo una celebración, una precelebración de los 30 años del telescopio espacial. Yo creo que hace 30 años nadie hubiera apostado, no nada, por un telescopio que estuviera 30 años observando el universo desde el espacio. De hecho, lo que ha hecho el Hubble, sin duda, ha sido sorprendente, ha tenido una vida útil muchísimo más larga de lo esperado, pero como todo en la vida, tiene que tener un final y estamos muy cerca, ¿verdad? Muy cerca de evidenciar el final del telescopio espacial. Entonces, quería preguntarle a Valentina si se sabe cuándo va a ser el final del telescopio espacial y qué viene después, porque no nos vamos a quedar sin un telescopio que reemplace al Hubble. Antes de eso, pues mencionar que además del Hubble hay muchos telescopios espaciales, no tan famosos como el Hubble, pero ¿será que hay alguno que pueda reemplazar al Hubble y que se convierta como en ese gran instrumento de la nueva generación de instrumentos espaciales? Bueno, el Hubble sin duda marcó la historia y va a ser siempre nuestro telescopio espacial predilecto, porque pues observa en las mismas longitudes de onda en las que nuestro ojo puede observar y un poquito más allá. Pero Hubble hace parte de una flota de telescopios, pues que ya hace parte de una tecnología que se desarrolló hace más de ya 40 años, porque la planeación del telescopio se hizo 10 años antes del lanzamiento. Y a los que acompaña este telescopio son al Spitzer, al Herschel, el Planck, el Newton que observan rayos X, y todos ellos han aportado muchísimo en la longitud de onda en la que ellos están observando. Sin embargo, pues su capacidad de integración de luz es pequeña porque pues realmente no, el espejo primario del Hubble no es que sea muy grande. Sin embargo, pues ya supimos que fue muy difícil ponerlo en órbita y todo esto. Entonces, no sé exactamente cuándo va a terminar la misión. Yo creo que cuando ya los instrumentos dejen de funcionar, porque como ya no se van a planear más misiones de servicio, que era lo que mantenía el telescopio vivo. Con esto de los cambios de los paneles solares, los cambios de los instrumentos. Entonces, sin eso, en algún momento, pues la vida útil del telescopio pues tiene un final. Las baterías van a fallar, los paneles solares. Y quien va a venir a reemplazar al telescopio Hubble es el James Webb Space Telescope, que está ahorita pronto a ser por problemas también de fabricación, el escudo protector, pero la característica de ese telescopio es que va a observar
no tanto en el visible, sino en el infrarrojo, porque queremos captar pues objetos más lejanos en los orígenes del universo, también poder observar las atmósferas de exoplanetas, objetos que son mucho más débiles y que están fuera del alcance de Hubble. Entonces, este telescopio nuevo va a tener un espejo primario como de 6 metros de diámetro y va a estar dispuesto en un arreglo de espejos hexagonales y va a estar a una órbita muy, muy lejana, mucho más allá de la órbita de la Luna. ¿Sí? Entonces no va a ser un telescopio del que, por ejemplo, como Hubble, que si tenía una aberración óptica, si se puede reparar, no. Ese telescopio va a estar muy, muy lejos y no va a haber forma de repararlo si algo sale mal, por lo que se están tomando tiempo para la planeación, para el despliegue de toda la infraestructura, porque él solito se va a ir como desacoplando va a estar doblado dentro de un transbordador espacial y luego él mismo se va a ir desdoblando. Como un origami espacial, ¿cierto? Exacto. Entonces, ese va a ser. Entonces, el fin de Hubble es hasta cuando ya los instrumentos no respondan, cuando ya no puedan controlarlo. Va a ser, porque a veces en la NASA son muy poco optimistas y le ponen una fecha. Las facilidades pues duran mucho tiempo, como los rovers de Marte que han durado muchísimo. Pues yo espero que el Hubble nos pueda seguir dando datos una década más, vamos a ver. Y ya el James Webb Telescope entra a reemplazar este telescopio y pues a observar todavía con mucho más detalle todas estas ramas de la astrofísica y todas las preguntas que tenemos aún sobre la evolución y la formación del universo, de las estrellas, de los sistemas planetarios y aquí mismo de nuestro sistema solar. Bueno, entonces con este pequeño abrebocas de lo que será el James Webb Space Telescope, que será como el hijo, el sucesor del Hubble, le damos cierre a este episodio de Ciencia Viral, sin antes darle las gracias a Valentina Abril, astrofísica, estudiante de doctorado en Francia y quien ha trabajado con los datos del telescopio espacial Hubble durante un buen tiempo. También le doy las gracias a Santiago Vargas, astrofísico del Observatorio Astronómico Nacional aquí en Colombia, quien en este momento está en España. Y también les doy las gracias a todos ustedes por haberse conectado. Valentina, pues muchísimas gracias a las personas que están conectadas. Gracias también por sus preguntas y por haberse sintonizado con nosotros en esta tarde. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, a todos los que siguieron la transmisión. Y pues quería hacer también una promoción a un grupo muy interesante que tenemos ahorita de unas colegas colombianas, todas que estamos trabajando en astrofísica, en ciencias del espacio, y algunas ingenieras aeroespaciales. Ya tenemos una base de datos como de 60 colegas, todas mujeres, y queremos hacer visibilizar nuestro quehacer en la astronomía, en las ciencias del espacio, mediante la participación activa en este tipo de actividades para divulgar la ciencia y también para darles el mensaje a todos ustedes que todos ustedes son potenciales científicos, todos ustedes pueden aportar desde su papel como ciudadanos a la ciencia. Entonces hay muchos programas, ustedes se pueden informar muchísimo en internet, hay muchos programas de la NASA donde ustedes pueden hacer aportaciones. O, por ejemplo, había un proyecto de Galaxy Zoo en el que mucha gente podía clasificar galaxias y participaban. Entonces, nuestro mensaje desde CHIE, que es Colombianas Haciendo Investigación en Astrociencias, es que cualquiera de ustedes que sueñe con ser científico lo puede hacer. Y pues estamos un poco más, pues estamos también enfocadas en que las niñas y las mujeres también, que son la mitad del talento de la humanidad, pues las mismas capacidades. Ese es nuestro mensaje. Valentina, ¿y nos puedes recordar la página de Facebook o redes sociales de Astrochía para que todos y todas las que están interesados en conocer un poco más del trabajo de estas mujeres colombianas haciendo
Astronomía y Ciencias del Espacio puedan compartir con ustedes, preguntarles, estar en contacto. ¿Nos puedes dar alguna información al respecto? Sí, miren, en Facebook nos pueden buscar como Chía, simplemente ponen Chía y ahí ya les aparece colombianas haciendo investigación en astrociencias. Ahí nos dan el like y ya quedan siguiéndonos. Nosotras publicamos cada semana bastante información de interés de astronomía, astrofísica y ciencias del espacio. Y también en Twitter estamos como AstroChía. Entonces ahí nos pueden seguir con todas las actividades que nosotras hacemos y si tienen alguna pregunta nos pueden escribir tanto en los posts como al Messenger ahí que tenemos. Quería terminar compartiendo esta imagen donde está Valentina con una réplica del telescopio espacial. Entonces ya para cerrar y dejarlos con esta imagen, cuéntanos dónde están tomadas estas fotos con una réplica a escala 1:1, ¿verdad? Sí, ese es en el Smithsonian Air and Space Museum en Washington, que estuve visitando en el verano del 2018. De las dimensiones del telescopio es bastante grande y tengan en cuenta que este telescopio es pequeño en comparación con el siguiente. Entonces nos despedimos. Muchas gracias, Valentina y Nico. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Ciencia Viral. Y ustedes también. Hasta la próxima semana.